Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Yes. Los extrañé y yo espero que me hayan extrañado. Me da gusto poder verlos a cada uno de ustedes. Si me ve extra contento, extra alegre, es porque los que no sabían, mi esposa había tenido que salir y ahora ya regresó. Así que si me ve contento. Y gracias a Dios por lo bueno que Él es. Creemos que Dios escucha la oración del justo. La Biblia dice que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y qué importante es la oración. Y una de las cosas que estábamos orando era por la salud de mi cuñada que se enfermó. Y dentro de la oración nosotros creemos que Dios obró. Y por lo tanto somos fiel creyentes de la oración. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hemos hecho a unas tarjetitas que están en la parte de atrás de la banca donde dice oración, y hemos dado un espacio para que usted escriba su oración. Si tiene una oración, tiene una necesidad, escríbala. Algo que ha estado pasando en nuestra noche de oración, que son todos los martes, es que la mayoría de las peticiones están siendo contestadas. Y qué bueno es Dios que escucha la oración de sus hijos. Si usted está pasando por necesidad, si usted tiene una petición, por eso la Biblia dice: clama a mí, pídele al Señor, que tenemos un Dios que escucha nuestras necesidades. Y todos los martes a las 7 de la tarde estamos aquí. Están aquí, yo no puedo estar, pero la mayoría del grupo aquí está orando, pidiendo. Cuando usted llene esto, lo va a poner en la cajita que está en la parte de atrás. Allí usted lo deposita y los martes vamos a estar orando por su petición. Pero así como usted escribió la petición, queremos saber que Dios ha contestado su petición. Así que si tú eres nuevo y estás visitándonos por primera vez, mi nombre es Saúl Gómez, soy el pastor de la iglesia. No soy un invitado, soy el pastor de la iglesia Victory. Y queremos orar por ti, queremos orar por tus necesidades. Así que tenemos estas tarjetitas que vamos a estar dando para que tú puedas poner tu petición. Estas semanas hemos estado enfocándonos en una serie que se llama En la Jugada. Digan conmigo: En la Jugada. Y la mayoría de los hombres o la mayoría del país y del mundo está mirando un juego que se llama la Copa Mundial. Y hemos estado muy atentos a lo que ha estado pasando. Desafortunadamente México perdió. Estuvo muy bueno el juego, pero no la hicimos, Martín, perdimos. Colombia también perdió. Y vemos cómo el mundo está tan enfocado en la Copa Mundial. Y hemos llevado esta serie porque lo hemos conectado con la historia de José. José era un soñador, era un rookie con un sueño que Dios le había dado. Y José tenía esa esperanza de algún día ver su sueño cumplir en una plataforma mundial. Él soñó que sus papás y sus hermanos iban a postrar delante de él, pero él no sabía cuándo, no sabía cómo. Pero un día sus hermanos deciden traicionarlo y meterlo a un pozo, y lo meten a un pozo, lo venden, llega hasta Egipto y comienza la historia tan impresionante que hemos estado mirando cada paso de la vida de José. El día de hoy vamos a estar mirando una parte muy importante que es en el capítulo 40 de Génesis. Pero antes de entrar al capítulo 40 de Génesis, quiero contarles una historia. Yo y mi esposa vivíamos en Nueva York por 8 años y teníamos 2 niños. Pero en ese momento era Josiah, tenía 2 años, y Galito tenía 1 año. Decidimos ir a un parque, y en el parque había más de 50,000 personas. Estaba pero tupido. Y dentro de ese grupo que fuimos, yo comencé a jugar con me distraí. Y Josiah comenzó a jugar soccer con un niño que estaba allí, y en eso de que estaba jugando, le da una patada el niño a la pelota y se va. Y Josiah va y se arranca a agarrarla, pero cuando agarró la pelota ya no sabía dónde estaba, y perdimos a Josiah por un tiempo. Estuvimos buscándolo, se nos hizo eternidad. Yo creo que era como unos
45 minutos, una hora, donde no sabíamos dónde estaba, no sabíamos dónde se había ido, qué había pasado. Estábamos en el grupo donde estábamos, cada quien se fue a buscarlo, uno se fue para acá, otro se fue para allá, y estábamos desesperados. Se me había olvidado mi hijo. Y me dieron la medalla del mejor padre del día, del año, ¿verdad? Pero se me había perdido, se me había olvidado mi hijo. Y por fin unos rangers, unos oficiales del parque tenían a Josiah, nos lo trajeron, nos lo regresaron. Y a Josiah nos abrazó como con un sentimiento de, ay, híjole, hasta pienso y todavía me recuerdo, lloró como por unas 8 horas, así de sentimiento, así como que, ¿cómo pudiste capaz de olvidarte de mí? Y en sí yo me sentía fatal porque Gaby tenía Galito, mi responsabilidad era Josiah. Y Josiah era muy inquieto, muy hiperactivo. Y en ese momento se fue, se perdió. Y gracias a Dios que no se perdió para siempre, que ya está con nosotros. Hay veces le digo, oye, ¿por qué no te dejé en el parque? Pero no se crea. No se crea, no. Me van a regañar. Pero, ¿nunca te has sentido así? ¿Nunca te has sentido como que Dios te ha olvidado? Como que Dios te ha abandonado. Como que ¿dónde estás, Señor? Me perdí y ya no te veo y volteo por todas partes y siento que Dios ya no está a mi lado. ¿Te ha pasado? Que estás pasando por otra, horas y horas, ayunas, y sientes que Dios no está. Sientes que Dios no está a tu alrededor. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Perdido, olvidado, abandonado? ¿Qué haces? La pregunta que quiero que tú te contestes el día de hoy es, ¿qué haces cuando te sientes olvidado? ¿Qué haces cuando te sientes abandonado? ¿Qué haces cuando tú y yo estamos pasando por una etapa donde sentimos que nuestro Padre nos ha olvidado, nos ha abandonado y nos sentimos desesperados? Te garantizo que José se sintió abandonado. Abandonado por su familia, abandonado por sus papás, abandonado por su trabajo, abandonado por aquellos que lo amaban. Y si yo fuera José, yo me sentiría abandonado. ¿Qué estoy haciendo aquí? No hice nada malo. Entonces en el capítulo 40 vamos a estar mirando la vida de José y vamos a estar contestándonos esta pregunta. ¿Qué hacemos cuando nos sentimos abandonados? Y hay una verdad que quiero que te lleves el día de hoy en este sermón. Y la verdad es que el tiempo de Dios todavía está trabajando. Aún cuando sientes que tú has sido abandonado. Y tal vez tú te sientes así, pero Dios atrás de las escenas está trabajando y todo funciona a su favor. Qué importante es saber que aún en esos momentos de abandono, Dios no ha perdido el control. Dios no te ha perdido. Dios sabe dónde te encuentras y Él sabe dónde estás. Entonces vamos a empezar con el versículo 1 de capítulo 40 de Génesis. Si tienes tu Biblia, sácala. Si tienes tu teléfono, sácalo en la aplicación. Génesis capítulo 40. La Biblia no está en Facebook, así que no lo abras. Génesis capítulo 1 dice: después de esto, el jefe de los coperos del rey y el jefe de los panaderos ofendieron a su amo, el rey de Egipto. Ahora, si tú lees la primera parte, después de esto, está hablando precisamente de lo que había pasado con José. Que José lo habían vendido sus hermanos no lo querían, pensaban que él era creído, presumido por el sueño que tenía. Sus hermanos lo vendieron y lo vendieron con un señor, con un gerente, un general del ejército de Egipto que se llama Pontifar. Y llega con Pontifar y comienza a trabajar en la casa de Pontifar. Pero entonces, el domingo pasado lo vimos, que había una señora, la esposa de Pontifar, que se quiso acostar con José. Y le estuvo coqueteando y lo estuvo tentando y estuvo diciéndole, oye,
Y José no cayó. José decidió abstenerse, pero a ella le dio coraje y entonces lo acusó de haberla abusado. Y por lo tanto, lo mandan a la cárcel. Y él está en la cárcel, pero aún el favor de Dios estaba con José, porque en esos casos era para que lo mataran, porque era la esposa de Potifar, del gerente, del general, de las estrategias de Egipto, eran para que lo mataran, pero no lo mataron, lo mandaron a la cárcel, injustamente. Y estando ahí en la cárcel, llega el jefe de los coperos del rey y llega el jefe de los panaderos, de los panaderos. Y dice, ofendieron a su amo el rey. Ahora, date cuenta, José está ahí sin ofender a nadie, él no hizo nada. Pero llegan estos dos que sí ofendieron, que sí hicieron algo malo, que sí estuvieron mal. Por eso me llama la atención, ofendieron al rey. Tenían una razón de estar en la cárcel y José no tenía ninguna razón. Y aún en esa situación se ve el favor de Dios. Y dice la Biblia que el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron a su amo. Y me llama esta atención porque ellos sí tenían una razón de estar en la cárcel. Ellos ofendieron. Mira lo que dice el versículo 2. Faraón se enojó mucho con sus dos siervos, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ahora, José está en la cárcel sin ofender a nadie, estaba pagando una condena que no había hecho. Y aquí están dos personas que sí ofendieron, que hubo una ofensa que los llevó a estar encerrados. Y no solamente llegan a la cárcel, pero llegan al mismo cuarto donde está José. Y luego mira lo que dice. Entonces los puso bajo custodia en la prisión del capitán de la guardia, el mismo lugar donde estaba José encerrado. Entonces los puso bajo custodia en la prisión del capitán de la guardia, en el mismo lugar donde estaba José encerrado. ¿Coincidencia? No. Porque nosotros no creemos en las coincidencias. Creemos en los planes divinos, en el plan divino de Dios. Que para Dios no hay nada en consecuencia. No hay nada así como, ay, pasó. No, todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Y cómo es que el copero y el panadero llegan al mismo lugar donde está José y están encerrados en el mismo? Ahora, si yo fuera José, yo le tendría un poquito de coraje. Estos sí merecen la ofensa, yo no. Y mira lo que dice el capítulo 4. El capitán puso a los dos prisioneros bajo el cuidado de José y ambos permanecieron muchos días en prisión. Ahora, si te soy honesto, si yo tengo que atender a dos personas que son culpables, yo siendo inocente, que no cometí ninguna ofensa, yo estaría molesto. Yo usaría una frase muy común en las casas cuando hay niños. Yeah, that's not fair. Eso no es justo. ¿Han oído esa palabra? Porque no es justo que yo reciba algo y tenga que hacer algo que yo no cometí, pero estos todavía los tengo que atender y los tengo que cuidar y tengo que estar cuidándolos. ¿Dónde estás, Dios? ¿Por qué me haces pasar por esto? Yo no tengo que atender a alguien que no se lo merece. Y si yo fuera José, yo estuviera usando esa frase, no es justo. ¿Por qué? Pero mira lo que dice Génesis capítulo 40, versículo 5. Una noche, los dos prisioneros, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, a quienes el rey de Egipto había puesto en prisión, tuvieron un sueño. Cada prisionero tuvo su propio sueño y cada sueño tenía su propio significado. Imagínate José, o yo que tienen sueños, otra vez con los sueños. Si el sueño fue el que me metió en problemas, ahora estos van a tener otro sueño. Y mira lo que dice el versículo 6. A la mañana siguiente, José fue a buscarlos y vio, digan conmigo, vio que estaban preocupados.
A la mañana siguiente José fue a buscarlos y vio que estaban preocupados. Esto me llama mucho la atención, porque José, estando en un sentimiento de abandono, en un lugar donde no merecía estar, todavía tenía la capacidad de ver a alguien más en dolor. Y vio que estaban preocupados. Alguien con tristeza ve a alguien más con tristeza. Alguien con sus propios dolores e injusticias ve a alguien más con sus propios dolores. Y tiene la capacidad. Entonces mira lo que dice el versículo 7. Entonces les preguntó a los siervos de Faraón que estaban con él en prisión: ¿por qué están tan tristes hoy? Qué impresionante. José está pasando por su propia amargura, por su propio dolor, por su propia situación, por su propio afán, por su propio sentimiento de abandono. Y él tiene la capacidad de ver a alguien más y de preguntarles y decirles: ¿por qué estás tan triste hoy? ¿Qué cosas? Si algo he aprendido, es que regularmente la gente que está pasando por dolores y problemas y sentimientos de abandono, lo único que hacen es fijarse en ellos mismos, ven hacia adentro. Y no sé si te ha topado a alguien que pasa por un momento difícil, lo único que hablan es de ellos y de su dolor. Lo único que hablan es de su problema, lo único que hablan es de su situación. Nunca tienen el tiempo ni la capacidad de ver el problema ni la situación de los demás, porque como que el dolor te hace ver para adentro, no para afuera. Y José tenía una capacidad que, al pesar de su problema, tenía la capacidad no solamente de ver hacia adentro, pero también de ver hacia afuera. Y vio que estaban preocupados y les dice: ¿por qué están tristes hoy? Se fija en la tristeza de otro, aun cuando él tenía la excusa y la razón de preocuparse por su propia tristeza. José, un preso, pero seguía mirando. Podía haberse amargado y decir: no es mi problema, pero decidió mirarlos. Decidió tomar el tiempo y fijarse. El abandono puede convertir en una persona en una víctima, en decir: esto se trata de mí. Y muchas veces el dolor te hace sentir que eres una víctima. Y las personas heridas suelen mirar a otros, no suelen mirar a otros en dolor. Pero José hizo exactamente lo opuesto. Mira el versículo 8. Génesis 48 dice: ellos le respondió: tuvimos unos sueños y no hay nadie que nos lo pueda explicar. Y José les dijo: solo Dios puede interpretar los sueños. Cuéntamelos. Impresionante. José está con dos prisioneros, copero, el panadero del rey. Tienen sueños, están preocupados, están tristes. José toma el tiempo para verlos, hablar y decirle: ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y ellos le dicen: tuvimos un sueño, estamos preocupados. Y esto es impresionante de ver cómo esta persona está doliendo, triste, angustiada y tiene la capacidad de ver a otros en dolor. Dame, te digo que verdaderamente, qué capacidad es de ayudar a otros aun cuando tú estás pasando por dolor. José está confiando en el tiempo de Dios. José tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. Y no se dice exactamente cuánto tiempo tenía, pero allí cuando está escribiendo, en este capítulo se dice que tiene 28 años, que dice que habían pasado 11 años que José o estaba trabajando con Potifar o estaba en la cárcel. 11 años esperando a Dios. 11 años mirando y esperando que Dios le contestara. 11 años mirando: Señor, ¿no te has olvidado de mí? ¿Me has abandonado? Y al pesar del abandono, él decide hacer algo que me gustaría que tú y yo nos lleváramos este día. ¿Cómo nos podemos mantenernos atentos mientras esperamos?
cómo él se mantuvo atento mientras esperaba. Mientras su tiempo de espera, mientras su tiempo de abandono, él se mantuvo atento. Usualmente cuando las personas se están doliendo, no les importa nada más. Pero José estuvo atento al dolor de los demás mientras él esperaba. Algo que me ayuda a ver este versículo es que si alguien puede ver el dolor y entender el dolor, son aquellos que han pasado por el dolor. ¿No te ha pasado que tú reaccionas con alguien? Puedes ver el dolor de alguien porque tú pasaste por el dolor. Nosotros hace años estábamos yendo al aeropuerto y miré a un señor que estaba cargando unas maletas y la señora tenía los niños y él tenía 4 maletas y tenía en su pecho un multo del car seat y estaba lidiando y uno de los niños era bien inquieto y el otro niño, la esposa lo tenía en la mano y el otro niño, y cuando lo vi me hizo recordar, yo le dije, ánimo, este no es el fin. Porque yo podía entender su dolor, porque yo tengo 2 y muy hiperactivos. Y es importante saber que cuando tú pasando por dolor, no hay nadie más que entiende el dolor ajeno, sino aquel que está pasando o que ha pasado por ese dolor. Nadie más comprende el dolor de una madre que perdió un hijo, sino aquella que ya perdió un hijo. Nadie más entiende el dolor de un divorcio, sino aquel que ha pasado por un divorcio. Y cómo es importante ver que en medio del dolor, José se mantuvo atento mientras esperaba. Versículo 9, Génesis 49. Entonces el jefe de los coperos le contó su sueño y le dijo, en mi sueño vi una vid. Ahora, pauso. Otra vez sueños. Si yo fuera José, yo no quiero escuchar sueños porque mi sueño no se ha realizado y ahora tengo que escuchar el sueño de los demás. Y el versículo 10 dice, la vid tenía 3 ramas y vi cómo a la rama le crecían flores y después se convirtieron en uvas. Yo tenía la copa del faraón en mis manos, tomé las uvas y exprimí su jugo en la copa, después le entregué la copa al faraón. Le está explicando el copero el sueño y no lo entiende y se lo está explicando a José. Y luego en el versículo 12 José le dice, esta es la interpretación del sueño. Las 3 ramas son los 3 días. Ahora, acuérdate, José tiene 11 años esperando. Y ahora está interpretando un sueño de una persona que en 3 días... Versículo 13, en 3 días el faraón te va a perdonar y te va a devolver tu empleo y tú le servirás el vino al rey tal como lo hacías antes cuando eras su jefe de coperos. En 3 días lo iban a perdonar. Y el que está interpretando el sueño tenía 11 años esperando que lo vieran. ¿Qué capacidad? Que aguante. En medio del dolor tiene la capacidad no solamente de verlos, pero de interpretar el sueño y ver que él va a tomar su libertad y yo todavía estoy aquí esperando. Ahora mira cómo enseña un poco de emoción y lo que le dicen en este versículo 14. Dice, oye cuando estés libre. Creo que es una de las pocas veces que ves a José abriendo su corazón y le dice, oye, cuando estés libre, acuérdate de mí. Hazme ese favor. Cuéntale a Faraón sobre mí para que así yo pueda salir de esta prisión. A mí me sacaron a la fuerza de la tierra de los hebreos y no hice nada para merecer estar en este hueco. Por primera vez José está contando su situación. Me encanta su honestidad. No sé si te ha pasado, pero lo vemos mucho en el ambiente cristiano. Somos buenos para fingir nuestro dolor. ¿Cómo estás, hermano? Hoy muy bien, bendecido y en victoria. Y atrás está pasando por una cárcel, sus hermanos lo traicionaron, está pasando por un dolor. Y tratamos de aparentar algo que no estamos viviendo.
Y José le dice, no. Oye, te voy a contar lo que yo estoy viviendo. Estoy aquí 11 años y me metieron y estoy pasando por un momento. Acuérdate de mí, dile a Faraón. Una vez a mí me tocó, hace años, me tocó servir antes de ser pastor. Yo estaba ayudando a abrir las puertas. Y cuando yo estaba abriendo las puertas, allá estaban llegando una pareja y se estaban agarrando el chongo. Están peleados, esas buenas peleas. No, que tú, claro. Y están en el estacionamiento. Y yo estaba así como queriendo no saber. ¿Sí sabe cuál es esa que hace? Y luego tengo una oreja, pero oigo muy bien. Y la paré la antena y le dije, ay. Y la hermana, no, que te dije, que para acá. Y él, no, pues si no querías venir, pues no vengas. Y yo, ay, híjole, casi dejaba la puerta y me sentaba y miraba. Estaba pero buenísimo el show. Llega la hermana y el hermano, llegan y como que cambiaron. Y les abro la puerta y les digo, ¿cómo están? Hoy muy bien, bendecidos y en victoria. Dije yo, imagínate si eso es bendición. No, hombre. Estaban agarrados del chongo. Mejor que Canelo. Y llegan a la puerta y se ponen una careta de falsedad y dicen, no, estamos muy bien, todo bien, excelente. ¿Verdad, mi amor? Sí, mi amor. Ay, híjole, los hubiera grabado. Y no era aquí, no era aquí. Qué curioso que en la realidad los cristianos damos una mala reputación. Porque estamos pasando por un mal momento y no somos vulnerables para decirlo. José no miente. No le dice, estoy bien, estoy en victoria. No le dice, oye, estoy pasando por un mal momento. Estoy aquí encerrado injustamente. Cuando llegues con Faraón, en 3 días, acuérdate de mí. No merezco estar aquí. Y muchas veces hay personas, cristianos especialmente, que están doliendo y tratan de aparentar que todo está bien. Y José no. Cuando se sintió abandonado, expresó su dolor. Y José le dice al copero, acuérdate de mí. No estás pecando. Si tú dices, ahora no te vas a meter en todo el problema, pero sabes que estamos pasando por un mal momento, ayúdame a orar. Y la vulnerabilidad te abre puertas para que otros también sean vulnerables. José reconoce la injusticia, reconoce su dolor, reconoce que quiere salir. La Biblia nunca nos dice que debemos de fingir. Al contrario, David lloró, Jeremías lloró, Jesús lloró. Miramos cada vez cómo la Biblia es tan humana y nos enseña los fracasos y dolores de cada persona. La fe no niega el dolor, la fe lo lleva el dolor hacia Dios. Y mira lo que dice Génesis 40:16. Cuando el jefe de los panaderos vio que la interpretación resultó buena, le dijo a José, yo también tuve un sueño y tenía 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. Ahora, el copero, el panadero estaba ahí escuchando y oyó que le dio buena noticia. Dijo, uy, a mí también me va a dar una buena noticia. Entonces el panadero, creo yo que era mexicano, porque soñó con pan. Dice, yo también tuve un sueño y tenía 3 canastos de pan blanco sobre mi cabeza. En el canasto superior había comida horneada de todo tipo para el faraón, pero los pájaros se le estaban comiendo. Versículo 18, José le respondió, esta es la interpretación de tu sueño. Los 3 canastos son 3 días. Y en 3 días el faraón te va a cortar la cabeza y va a colgar tu cuerpo de un árbol y los pájaros se van a comer tu carne. Dile. Si hubiera sabido la interpretación, no le dice, ¿va? Y algo que me llama la atención de José es que a pesar de que está en la cárcel,
a pesar de que está pasando por un momento de un sentimiento de abandono, no le miente, no le dice lo que quiere escuchar, no le dice para endulzar su oído, le dice la verdad. En medio de tu espera, ¿qué hago en medio de mi espera? Mantente fiel aún en la espera, fiel a tu llamado, fiel a lo que Dios está diciendo. ¿Sabías que antes la palabra que la gente escuchaba no era la palabra de Dios, eran los sueños? Porque Dios hablaba a través de los sueños, todavía no escribían la Biblia. Entonces para ellos el sueño era como Dios hablaba a ellos. Y el decirle a José la verdad era ser fiel a lo que él estaba recibiendo. Y cuando tú estés pasando por momentos de dolor, por momentos de sentimiento de abandono, no mientas, no trates de endulzar o de torcer ¿cómo va ese dicho que dice que el que no tranza? No, sé fiel. Fiel a lo que Dios te ha llamado al pesar de la espera. Séle fiel. Y José no decidió endulzar su oído, le decidió decir la verdad. Decidió contarle lo que estaba pasando. Decidió decirle así como era. Y mira lo que dice el versículo 20, dice: a los 3 días era el cumpleaños de Faraón. Este ofreció una fiesta para todos sus siervos y en presencia de ellos sacó de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Volvió su antiguo empleo al jefe de los coperos, quien volvió a servir el vino al Faraón, y colgó al jefe de los panaderos, tal como había dicho José. Se cumple. Se cumple lo que había interpretado José. Y una verdad que quiero que te lleves: que tú y yo, a pesar de la espera y al pesar del momento y el sentimiento de abandono, tengo que seguir confiando mientras espero. Confiando que Dios es fiel. Y que aun si otras personas están recibiendo bendiciones o recibiendo libertad, yo confío en Dios que Él va a cumplir lo que Él ha dicho. Entonces, ¿qué hago mientras espero? ¿Qué hago mientras siento ese sentimiento, tengo ese sentimiento de abandono? ¿Qué hago? Sigo confiando mientras espero. Y mira lo que dice en Génesis capítulo 40, versículo 23. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. El domingo que viene vamos a estar hablando que duró 2 años olvidado. 2 años. El copero se olvidó de José 2 años. ¿Cómo? ¿Qué hago en medio de la espera, en medio de ese momento de abandono? Sigo confiando mientras espero, pero mantengo la esperanza mientras espero. ¿Sabes que esperar es permanecer en el tiempo de Dios? Y confiar es descansar en el carácter de Dios. Esperar es permanecer en el tiempo de Dios. Y confiar es descansar en el carácter de Dios. Porque si Dios te dijo que Él va a hacer, lo va a hacer. ¿Cuándo? Eso no es tu tiempo, eso no te conviene a ti saber. Pero tú tienes que confiar en su carácter. Y su carácter es un Dios que cumple lo que dice. Que si Él lo dijo, Él lo hará. Y muchos dicen: Señor, estoy esperando. Pero la pregunta es: ¿cómo estás esperando? ¿Con desesperación o con esperanza? ¿Con ansiedad o con paz? ¿Con quejas o con alabanza? ¿Mirando el calendario o mirando al Señor? Porque la espera por sí sola no transforma a nadie. La transformación es confiar en Dios mientras esperas. ¿Sabes que la espera es el camino? La confianza es la manera de recorrer el camino.
La espera es el camino, y como tú confías es como corres el camino. Y me llamó mucho la atención de este versículo, porque dice que el copero se olvidó de José. José le dijo: acuérdate de mí. Y el copero hizo lo opuesto. Pero hay algo muy similar en la historia, en la Biblia, que me hace recordar eso. En el momento que Jesús iba a estar crucificado, había dos ladrones, y Jesús estaba en medio, y los dos ladrones, uno estaba a la derecha, otro estaba a la izquierda. Y el ladrón de la derecha le dijo exactamente lo que José le dijo al copero. Mira, le dice: cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí, porque estoy pasando por un dolor insoportable. Yo no te juzgo ni te condeno porque tú eras inocente, pero acuérdate de mí, le dice el malhechor. Y Jesús le dice, versículo 42 de Lucas: luego le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Y Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios no fue como el copero. Él no se olvidó de él, sino que le dijo: hoy estarás conmigo. Tal vez tú sientes que Dios no te ha visto, pero Jesús nos promete que Él está con nosotros. Él no es como el copero que se olvida de nosotros. Al contrario, si estás aquí es porque Él te ha visto. Si estás aquí es porque Él ha sido fiel. Si estás aquí es porque no te ha abandonado. Si estás aquí es porque Él, aún al pesar de las circunstancias, todavía tiene una promesa para ti. Y el copero se olvidó, pero Jesús le dijo: hoy yo no me olvido, hoy vas a estar conmigo. Por eso el Señor nos dio una promesa: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Cuando tú le digas al Señor: Señor, acuérdate de mí, Él te tiene y te lleva en sus brazos. Por eso la Biblia dice que Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. La pregunta es: ¿dónde te encuentras hoy? ¿Dónde te encuentras en la espera? ¿Estás desesperado? ¿Has perdido el sentir de ver el dolor de otros? ¿Te has olvidado que Dios aún así te ha dado un talento para usar? Que a pesar del problema que estás pasando, José decidió usar su talento y su don, no importando la circunstancia que se encontraba. Hay algunos que dicen: pastor, yo no puedo servir porque estoy pasando por esto. José, a pesar de lo que estaba pasando, interpretó, porque ese era su don, ese era su llamado. Sirvió a pesar del dolor. No dejes que la espera cambie quién eres. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Algo que quiero que te lleves es que no quiero que interpretes el silencio como rechazo. Dios trabaja aún cuando tú no lo ves. Síguele siendo fiel a Dios en los pequeños lugares. La prisión fue para José un entrenamiento. No pongas tu esperanza en las personas. José pidió ayuda al copero y se olvidó. Pero Dios no se olvidó de José. Y a pesar de que José podía tener toda la razón y excusa para no ayudar, para no ver el dolor, decidió atenderlos, decidió servirles, decidió ofrecerse. Qué importante es que tu dolor y tu momento de sentimiento de abandono no es para siempre. Sabes que algo que yo aprendí es que yo soy humano y se me olvidó, abandoné a mi hijo. Pero Dios nunca me ha abandonado a mí. Y nunca nos ha abandonado a nosotros. Y siempre nos ha tenido en sus brazos.
no sé cómo estás pasando tú estos momentos de vida. Tal vez estás pasando por un agujero, estás en un pozo de oscuridad, te sientes desesperado. Tal vez tu hijo está pasando por una situación difícil. Confía que Dios siempre tiene el control y que el calendario de Dios no es tu tiempo, que los planes de Dios no son tus planes. Dice su palabra que sus caminos son más altos que los nuestros y sus pensamientos son mejores que los nuestros. Pero ¿qué hago yo en medio de la espera? ¿Qué hago yo en medio del abandono? Yo mantengo la esperanza mientras espero. Sigo confiando mientras espero. Me mantengo fiel aún en la espera. Y reconozco que Dios es el que dio la promesa, por lo tanto Él la va a cumplir. Me mantengo atento mientras espero. Yo quiero que cierres tus ojos. Y ahí donde estás, si tú estás pasando por un momento de abandono, si estás pasando por un momento que sientes que Dios te ha abandonado, me encantaría que pasaras aquí y le pidieras al Señor que en medio de esto te haga sentir que Él está contigo, porque Él está con nosotros. Padre, gracias porque tú eres fiel. Y a pesar de los momentos que estamos pasando como José, que nos sentimos abandonados, nos sentimos como que tú no estás aquí, yo sé que estás conmigo, sé que no me has abandonado, sé que estás a nuestro lado, que tú peleas nuestras batallas y que tú nunca nos has dejado, que eres como un guerrero delante de nosotros, que tú vas delante peleando nuestras batallas, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prospere. Señor, yo confío que tú estás rodeándome de bien y de misericordia, y que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no voy a temer mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Si necesitas oración, pásale mientras cantamos este canto.